Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien. Bueno, esta es la clase correspondiente a lo que tiene que ver con una introducción a estadísticas o a epidemiología, para que a medida que vaya transcurriendo nuestro curso podamos estar hablando de las mismas cosas. O sea, tener claras las definiciones y darnos cuenta de que, bueno, de que nos estamos entendiendo cuando presentamos números y cuando hablamos de tasas, por ejemplo, que fue una de las cosas que les pedí bueno, que estuvieran buscando definiciones y actualizándonos en cómo están las realidades de nuestros países. Bueno, bien, y comencemos por definir entonces lo que es una tasa. Es una medida estadística fundamental para comprender la frecuencia de un fenómeno en una población específica y se expresa a través de una relación. Se trata de un coeficiente que expresa esa relación existente entre la cantidad, una cantidad, y la frecuencia de un determinado fenómeno. Es una medida que se utiliza sobre todo para poder medir la rapidez de cambio de un fenómeno que es dinámico, obviamente, por la cantidad de una población y del tiempo. Entonces, nosotros para hablar de una tasa vamos a tener que tener un fenómeno que queremos estudiar en una población dada y en un periodo de tiempo. Por eso, por ejemplo, cuando hablamos lo que es una tasa de natalidad, hablamos de el fenómeno que serían los nacimientos, ¿no? Que es un fenómeno dinámico que va cambiando. O sea, hablamos de cuántos niños nacen, ¿tá? ¿En dónde? Bueno, en determinada población, a cuántos niños nacen cada 1000 habitantes en Uruguay en un tiempo dado. Entonces podemos decir por año. ¿Tá? Ahí tenemos entonces la definición de lo que sería una tasa. Es una medida que nos permite utilizarla, ¿tá? Cuando hay un fenómeno que es cambiante y en donde yo estudio ese fenómeno dinámico en una población y en un tiempo. Ahora vamos a ir viendo cuáles son las tasas que nos interesan en nuestra materia. Bueno, recientemente estuvimos dando el ejemplo de la tasa de natalidad, que es el número de nacimientos por cada 1000 personas en un determinado tiempo y en un lugar. La tasa de fecundidad nos cambia un poquito, porque es el número de nacidos vivos. ¿Ah? No es lo mismo de nacimientos, ahora son el número de nacidos vivos por cada grupo de 1000 mujeres, no de la población total, ¿sí? Tasa de fecundidad hace referencia al grupo específico de mujeres. Número de nacimientos vivos por cada 1000 mujeres y además me va a acotar las edades entre 15 y 49 años durante un determinado tiempo. Alguien puede preguntar, sí, pero las de 13 también se embarazan. Bueno, pero se tuvo que acotar porque si yo pongo a toda mi población de 13 años, me va a bajar la tasa de fecundidad, dado que no es la población que hasta ahora se manifieste con mayor número de hijos, ¿verdad? Entonces se pone entre 15 y 49 años, se acota para que no se vea falseada la tasa de fecundidad. La tasa de mortalidad es el número de muertes por cada 1000 habitantes durante un año determinado. Eso es la tasa de mortalidad global. ¿Ah? Cuando hablamos qué mortalidad hay en un país, es el número de muertes cada 1000 habitantes en un año. Pero después vamos a ver cuáles son las mortalidades que sí nos interesan y de las cuales hablamos seguido en nuestra materia. La mortalidad infantil es el número de niños que mueren antes de cumplir el año. ¿Ah? Cuando hablamos de mortalidad infantil, no hablamos de la muerte de todos los niños, sino hablamos de la muerte de los niños que mueren antes de cumplir el año. ¿Ah? Por cada 1000 nacidos vivos en ese periodo de tiempo, en un año. Si tuvieran que hacer una gráfica ahora o una línea, iríamos de 0 a 12 meses, ahí antes de cumplir el año. Bueno, los que fallecen en ese periodo de tiempo entran para lo que se define como mortalidad infantil. La mortalidad neonatal es el número de niños que mueren antes de alcanzar los 28 días por cada 1000 nacidos vivos en un año. Entonces, de esa mortalidad infantil que me iba de 0 a un año, si yo agarro los primeros 28 días y analizo cuántos niños se mueren por cada 1000 nacidos vivos
en esos 28 días, entonces tengo lo que es la mortalidad neonatal. Pero la mortalidad neonatal, justamente para estudiar las causas y qué es lo que le está pasando a cada niño, se dividió en una mortalidad precoz y una mortalidad tardía. La mortalidad neonatal precoz es la que va del nacimiento hasta los 6 días de vida. Del nacimiento hasta los 6 días de vida, ¿tá? 6 días incluidos. Y la mortalidad tardía es la que va desde los 7 días de la semana de vida a los 27 días de vida, o sea, antes de cumplir los 28. ¿Queda claro? Así que la mortalidad neonatal tiene una mortalidad precoz y una mortalidad tardía, donde obviamente juegan fenómenos diferentes, factores distintos que van a aumentar o a disminuir la mortalidad en cada uno de este periodo de tiempo. Queda, digo, más o menos claro entender que la mortalidad precoz se debe a factores pura y principalmente de los del momento del parto, ¿sí? Mientras que la mortalidad tardía puede deberse a cosas que tengan que ver también con el ambiente en donde ese niño va después de su nacimiento. Por ejemplo, una infección que se agarre a los 15 días de vida en su casa. Bueno, ahí me está aumentando entonces la mortalidad tardía. Y aquí también tenemos la mortalidad perinatal, que es el número de muertes perinatales por 1000 nacimientos en el periodo que empieza en la semana 28 de gestación y termina al final del 7º día después del parto. O sea, que la mortalidad perinatal me incluye la mortalidad neonatal precoz, pero además le agrega todas aquellas cosas que pueden transcurrir durante el embarazo, al final del embarazo, ¿verdad? Desde la semana 28 en adelante. Las muertes perinatales son la suma de los partos de un niño muerto, ¿tá? O sea que me va a incluir los óbitos y las muertes neonatales tempranas. ¿Queda claro? Bueno, en esta diapo les estoy mostrando lo que es la tasa de fecundidad al 2022, que fueron los últimos datos que están ingresados. Hubieron preguntas de ustedes que me hicieron a través del WhatsApp con respecto a las fuentes que utilizaban para encontrar estos datos. Mi respuesta fue siempre traten de ingresar a fuentes oficiales, ¿no? Como por ejemplo la del Ministerio de Salud Pública. Tanto el gobierno uruguayo como el gobierno argentino publican este tipo de datos y ahí los pueden buscar. Y si no, después están los de la OPS, los de la OMS, UNICEF también publica estos datos, el Instituto Nacional de Estadística y Censo. Bueno, páginas oficiales a las cuales se pueden dirigir para sacar los datos más actualizados. En cuanto a lo que es la tasa de fecundidad en Uruguay, encontré esta gráfica que me pareció muy interesante el ver, nosotros somos la línea que está en azulcito, de ver cómo ha caído en los últimos años y en donde se nos asemeja a la población de Japón, ¿no? Con una tasa de fecundidad más bien baja. Obviamente que si un país tiene una tasa de fecundidad baja, le interesa que su tasa de mortalidad neonatal, con más razón, también sea baja, porque si no se va a quedar sin población, se va a quedar sin niños. Entonces, bueno, en esta gráfica vamos a ver cómo la mortalidad infantil ha ido también descendiendo, la mortalidad neonatal, también que es la que aparece en azul, también desciende, y acá nos aparece en verde una nueva definición que es la mortalidad postneonatal. Le llaman mortalidad postneonatal a la que va de los 28 días de vida a el año. O sea, de la mortalidad infantil le sacamos la mortalidad neonatal, que era la que iba de 0 a 28 días, y nos va a quedar la mortalidad postneonatal. Acá vemos lo mismo en esta tabla, en donde podemos observar cómo va descendiendo la mortalidad infantil desde el 2011, que había 8.9, al 2021, donde hay 6.3. La mortalidad neonatal es de 5.7, pasa a 4. Ven que acá el descenso de esta mortalidad no es tan marcado, la neonatal, y la mortalidad postneonatal de 3.3
a 2,2 desciende un punto. O sea que la mortalidad infantil desciende principalmente gracias a lo que fue el descenso de la mortalidad postneonatal. Nosotros en medicina hablamos de una mortalidad dura, que justamente es la mortalidad neonatal, que es la que cuesta cambiar más, modificar más estos números, y en donde estamos involucradas todas ustedes y todos nosotros y nosotras, que es lo que hace a la atención en salud de lo que son los nacimientos y los recién nacidos, ¿no? Y la prevención para poder modificar esta mortalidad. Pero además aquellos factores que tienen que ver con las malformaciones congénitas, con todo lo que es sindromático, con las cardiopatías, bueno, esas cosas que realmente es lo que le llamamos lo duro de cambiar, ¿no? Porque podemos tener la mejor asistencia en el parto, en lo técnico, pero si el niño nace con una malformación cardíaca muy compleja, es lo más difícil de cambiar esa mortalidad, ¿no? De revertir el pronóstico vital de ese niño. Bueno, y como verán, como buenos países hermanos que somos, tanto en Argentina como en Uruguay pasa exactamente lo mismo con la mortalidad infantil, la neonatal y la postneonatal. Esta diapo muestra en relación las diferentes causas de muerte en los menores de 5 años. Es una diapo vieja quizás porque son datos del 2012, pero créanme que no han cambiado significativamente, y en donde podemos ver que las causas de muertes neonatales o sea que las causas de muerte en los menores de 5 años, las neonatales, es un porcentaje muy amplio, ¿no? Es el 44%, seguido después de las neumonias y de las infecciones, como por ejemplo eh, las diarreas. Esto está sacado de la OMS, ¿ah? Esto no es ni Argentina ni Uruguay, sino que engloba la población mundial. Y dentro de los recién nacidos, la principal causa de muerte es la prematuridad. O sea, ¿por qué mueren los recién nacidos? Principalmente por prematuros. Y la segunda causa es las infecciones severas, ponen acá, y la otra es la asfixia. Prematuridad, infecciones y asfixias son las causas de muerte en los recién nacidos principalmente. Esto también según la OMS en el 2005. Tengo entendido que el tema de las infecciones ha bajado un poco en nuestro medio, ¿tá? En lo que es Uruguay y Argentina, y está tomando relevancia, obviamente al bajar una, otra es la que se manifiesta en segundo lugar, como es la asfixia al nacer. Con respecto a las preguntas del formulario, donde yo les decía, bueno, que me dijeran cuál es la mortalidad infantil en Uruguay y en Argentina, bueno, noté algunas cosas que quizás tienen que ver con el tema de que no teníamos muy en claro cómo se expresaban estas tasas. En Uruguay tenemos 6,2 por cada 1.000 nacidos vivos, ¿tá? Entonces, cuando decimos que la mortalidad es de un 6%, está mal, un 6,2% está mal dicho, porque decir, como ustedes se darán cuenta, 6% quiere decir que se mueren 6 niños cada 100. Y no es así, es 6 cada 1.000. Entonces, cuando se pone el símbolo, no es un símbolo de porcentaje. Van a ver que tiene como el símbolo del porcentaje con otro cerito más agregado, y eso significa 1.000. ¿Tá? Es 6,2 cada 1.000 recién nacidos. ¿Tá? Y en Argentina es 8,4. Eso, las actualizaciones del 2021. ¿Tá? Así que 6,2 por cada 1.000 nacidos vivos en Uruguay y 8,4 por cada 1.000 nacidos vivos en Argentina. Esa es la tasa de mortalidad infantil. Después les voy a pasar el cuadrito con las tasas actualizadas. Bueno, muy bien. ¿Qué medidas se han hecho? ¿Qué programas conocemos para poder lograr el descenso de esta mortalidad? Bueno, se hicieron principalmente a nivel de lo que es la atención prenatal, el seguimiento del embarazo, bueno, que es donde se promueve un control prenatal adecuado para detectar
lo que estábamos hablando de las posibles complicaciones, la atención al momento del parto, los cuidados neonatales, la educación y la promoción en salud. Se hizo un seguimiento post-neonatal obligatorio, donde se cita a los controles médicos, inclusive en Uruguay los niños de alto riesgo se van a visitar a domicilio, eso a través del programa que se llama Aduana, pero también existe un programa de atención integral a la primera infancia, el PIAF, que busca hacer el control y el seguimiento de los niños hasta los 3 años de edad. También está la red de atención perinatal y neonatal, que se hace con estrategias específicas desde los centros de salud y desde las maternidades para garantizar la atención coordinada y en calidad. Y la educación a la comunidad, como hablábamos en la clase inaugural nuestra, de lo importante que es la prevención y que todos los agentes de salud estemos involucrados en estas cosas, ¿verdad? Bueno, muy bien. Desde hace varios años ya, muchas organizaciones con gran peso en lo que tiene que ver la salud implementan intervenciones y hablan de estrategias para poder controlar lo que es la mortalidad infantil. Y por supuesto, empezando desde el inicio con lo que es el control prenatal, que nos involucra a todas nosotras. Bien, trato de leerlo rapidito porque es algo que ustedes ya saben. Simplemente es un repaso, que el control prenatal es vigilar un proceso fisiológico para evitar complicaciones, reduciendo los factores que puedan facilitar el desarrollo de patologías, realizando un diagnóstico precoz y una atención adecuada cuando se presentan estas alteraciones. Las principales causas de morbimortalidad materno-perinatal son previsibles, con una atención prenatal temprana, sistemática y de calidad. La vigilancia de la salud de la mujer embarazada es, por tanto, una herramienta para reducir la morbimortalidad materno-perinatal. El control del embarazo es uno de los mejores ejemplos de lo que es la medicina preventiva. Teniendo en claro entonces que el estado de gravidez o de embarazo no es en sí una enfermedad, pero sí es un periodo fisiológico de la mujer donde es susceptible a presentar determinadas alteraciones. Entonces, este control prenatal incluye un conjunto de entrevistas sistemáticas entre la usuaria y el equipo de salud con el fin de asesorar, prevenir y detectar en forma precoz y oportuna cualquier complicación. El 75-80% de los embarazos se dan en mujeres sanas que cursan sin alteraciones y no requieren cuidados específicos de la salud, más que el correcto control prenatal según las pautas del Ministerio de Salud Pública. Según los criterios de la OMS, basado en la evidencia, se debe brindar una atención integral, multidisciplinaria, calificada y basada en los principios éticos en todo el proceso de gestación. Ello implica que la mujer sea valorada en aspectos biológicos, físicos, psicológicos, educacionales, sociales, culturales, religiosos, etc., atendida y comprendida según las circunstancias y necesidades. Siempre se debe tener presente la confidencialidad de la consulta y el secreto profesional. Las mujeres embarazadas que no tengan factores de riesgo, se minimizará el intervencionismo utilizando el mínimo de intervenciones que sean necesarias y aplicando la mejor tecnología posible. Ojalá lleguemos siempre a una consulta preconcepcional, pero bueno, no es lo que pasa frecuentemente, pero siempre es recomendable para la planificación de una gestación. Se realizará una anamnesis completa y un examen físico general dirigidos a la identificación de las condiciones que podrían favorecer la aparición de patologías en el embarazo, parto y o puerperio, y o identificación de las mujeres que necesitarán cuidados adicionales. De presentar patologías crónicas conocidas, como por ejemplo la diabetes, la hipertensión arterial, patologías autoinmunes, se deberá realizar la interconsulta con el especialista correspondiente con el objetivo de planificar el momento oportuno del embarazo, debiendo estar estable en la patología.
Un caso muy frecuente es, por ejemplo, la señora con diabetes previa, ¿ah? Que para poder tener un embarazo eh, lo mejor posible es que la señora se encuentre con un buen control metabólico de su enfermedad. Con respecto a los medicamentos, de recibir tratamiento, valorar si la medicación puede tener efecto teratogénico o tóxico y en conjunto con el especialista se verá si es necesario suspender o cambiar. Aclaramos, no somos nosotras las que cambiamos los medicamentos de un tratamiento crónico, tiene que ser el especialista. Ver el estado de inmunización de la madre, qué vacunas tiene y cuáles son las que están faltando, sobre todo la rubiola y la vacuna antitetánica. De no presentar alguna de estas vacunas, este es el momento para administrarla. ¿Qué momento? El preconcepcional. La señora no está embarazada y ahí vamos a indicar la vacuna antitetánica y la rubiola. En caso de la rubiola, lo ideal es un mes libre luego de la vacunación antes de que se produzca el embarazo. O sea que un mes antes de embarazarse podemos estar indicando la vacuna contra la rubiola. Eso sería lo ideal. Uso de tóxicos, bueno, es algo que lamentablemente cada vez es más frecuente en ambos países y que debemos interrogar siempre en las consultas para poder asesorar. ¿Qué tóxico? Bueno, las drogas, el tabaco, el alcohol. El alcohol se va a desalentar su uso. También sustancias que interfieren en el embarazo, como el exceso de café, de mate, de té, etcétera. Con respecto al alcohol, vamos a ir viendo en el curso, cuando estemos dando todo lo que son los teratógenos, que el alcohol, si bien es una droga legal, a la embarazada se lo tenemos que proscribir, ¿ah? Desalentar completamente. Y no es que tome media copita de vino o que se tome una cerveza cada tanto, porque existe una patología, que es un síndrome alcohólico fetal, se llama, que no es dosis dependiente. ¿Qué quiere decir eso? No importa cuánto consuma la mujer. Si consume durante el embarazo, aunque sea una mínima cantidad y en un momento único, puede presentarse este síndrome. ¿Tá? No depende de la dosis. Muchas veces nos pasa que la señora toma alcohol antes inclusive de enterarse que está embarazada, y ya puede causar daños en su hijo. Entonces, bueno, por eso es importante que en la consulta preconcepcional le podamos decir a la señora que se está planificando quedar embarazada que por favor no tome alcohol. Además de todas las otras cosas, ¿verdad? También un tema importante es poder pesquisar la existencia de violencia doméstica, fundamentalmente en el primer trimestre, que es uno de los mayores momentos de vulnerabilidad a la violencia. Se realizará asesoramiento genético en caso de edad materna avanzada o antecedentes de abortos recurrentes, de muerte fetal, hijos con alteraciones genéticas o antecedentes familiares o personales de ella o de la pareja, que bueno, que haya cromosomopatías u otras enfermedades de origen genético. Bueno, y como les dije, esto simplemente es un repaso que ustedes ya deben de haber visto en las otras materias. ¿Qué hacer en la primera consulta? Bueno, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer los controles antropométricos de la señora, peso, la talla, el cálculo de índice de masa corporal, el control de la presión arterial, el examen clínico general, recomendar el PAP si corresponde, indicar el ácido fólico 0,4 miligramos día, desde antes del embarazo y hasta la semana 12 o 14. Se le va a pedir para clínica. En la primera consulta vamos a solicitar las rutinas, que son el hemograma, la glicemia, la serología, el HIV, el BDRL, BDRL o RPR, que después vamos a ver, que bueno, que se utilizan para identificar la infección por sífilis, la toxoplasmosis. Vamos a hacer una prevención, hablar de lo que es, y se debe solicitar la serología, la IgG. Si es IgG negativa, bueno, se informará sobre las medidas de protección para prevenir el contagio, que como sabemos, es más, bueno, es lo que, o sea, tener la enfermedad durante el embarazo
es lo que causa un riesgo al niño, ¿verdad? Bueno, y hablando de riesgo, tenemos que poder identificar lo que son los embarazos de alto riesgo. Y ahora sí ya estamos entonces en el control del embarazo, que puede ser realizado por ginecólogos, por médicos de familias, por médicos generales, obstetras, parteras, cuando estemos hablando de embarazos de bajo riesgo. Si es de alto riesgo, acá se indica que el control lo haga el ginecólogo más un equipo multidisciplinario en un centro que tenga mayor complejidad. ¿Ah? El Ministerio de Salud Pública, basado en la evidencia, recomienda para embarazos de bajo riesgo un número de al menos 5 controles al término del embarazo, dado que no se mejoran los resultados perinatales de embarazos normales al aumentar el número por encima de 5. O sea que mínimo tiene que tener 5 un embarazo que no sea de alto riesgo. Y bueno, entonces la frecuencia de las consultas que se aconseja en un embarazo normal será mensualmente hasta la semana 32, quincenalmente hasta la semana 36 y semanalmente hasta el parto o hasta las 41 semanas. Esta frecuencia podrá alterarse a juicio de la mujer y el equipo sanitario de aparecer circunstancias que así lo ameriten. Hablamos que el control del embarazo debe ser precoz, o sea, antes de las 12 semanas, periódico cuando la frecuencia es la recomendada por el Ministerio de Salud Pública o según los criterios clínicos. También decimos que es un control completo cuando la usuaria tiene tanto los controles clínicos como los paraclínicos, o sea, los exámenes, las rutinas, las ecografías que le pedimos. Y decimos que el control del embarazo debe ser extenso. ¿Qué quiere decir extenso? Que llegue a todas las embarazadas y que sea de fácil acceso. También tenemos que recordar que para cada mujer el embarazo puede tener distintos significados, por lo que interrogaremos acerca de la aceptación del mismo. En caso de que no se trate de un embarazo deseado, la paciente tiene derecho a solicitar, y esto es acá en Uruguay, asesoramiento para la interrupción voluntaria del embarazo, el IVE, que según nuestra ley debe hacerse antes de las 12 semanas. Bueno, y ya para ir terminando, recordar que las acciones generales que tenemos que hacer en esta primer consulta incluyen el sistema informático perinatal, donde tenemos que abrir la historia clínica institucional y la historia clínica del sistema, del SIP, que se utiliza como un documento oficial para el análisis de indicadores de salud del país y para realizar las estadísticas. Esto que estábamos hablando al principio de la clase, los datos obtenidos son mayoritariamente de este sistema. Es por ello que es importante su correcto llenado. Abrir, completar y entregar a la mujer en esta primera consulta el carné perinatal, que nos va a ayudar, como habíamos dicho, a identificar esos factores de riesgo. El carné obstétrico perinatal es el documento que la paciente debe llevar siempre consigo y en cada control. Recordamos con esta imagen que el carné perinatal cuenta de un sector donde va todo lo que son los datos patronímicos, después aparecen los antecedentes familiares, personales y obstétricos. Ahí justamente es de donde vamos a ir sacando algunas cosas que pueden indicarnos si este es un embarazo de alto riesgo o no. Por ejemplo, enfermedades crónicas o medicamentos que la señora tome o antecedentes de si tuvo abortos múltiples, óbitos o enfermedades graves en los embarazos anteriores. Después empieza otro ítem que tiene que ver con la gestación actual, qué número de gestación es, y bueno, y todos los controles clínicos y paraclínicos que se van realizando. Y después empiezan los datos del nacimiento y los datos del recién nacido, y también van a haber elementos que se completan al momento del alta de la señora que tienen que ver con el puerperio. Entonces, resumiendo, en el primer trimestre lo que hacemos es actualizar la historia clínica, registrar en el carné obstétrico y en el sistema informático perinatal, valorar la salud integral de la paciente y del feto,
descartar patologías intercurrentes, tomar la presión arterial, controlar el peso. Se solicitarán o discutirán las rutinas, los resultados de la primera rutina. Y bueno, y vamos a hacer también la ecografía para valorar. Y acá entra la translucencia nucal entre la semana 11 y la 14. Teníamos la ecografía que le hacemos de forma precoz, y bueno, si fuera posible, que se hace ahí alrededor de la sexta semana, séptima, octava, que esa principalmente es para diagnóstico del embarazo, ¿no? Para saber si hay realmente un saco embrionario con un embrión dentro, si cuántos hay, ¿verdad? Porque a veces es un embarazo múltiple, si no es un embarazo ectópico, que esté donde tiene que estar. Y la ecografía de la semana 11 a la 14 es la que es en la que se realiza la translucencia nucal, que como ustedes sabrán nos ayuda a despistar patologías que tienen que ver con el sistema nervioso central y sindromáticas también, como el síndrome de Down. Bueno, y ya terminando entonces, el embarazo de alto riesgo obstétrico es aquel que tiene una anemia menor a 10 gramos por decilitro o un hematocrito de 25%. Entra también aquel que es un embarazo múltiple, el que tiene enfermedades crónicas no transmisibles como endocrinopatías, nefropatías, enfermedades inmunológicas, hipertensión, si es un polidramnios, oligoamnios, si la mamá tiene epilepsia, si hay una historia obstétrica desfavorable como abortos espontáneos, partos prematuros, distóxicos, antecedentes de retardo del crecimiento intrauterino, enfermedades neuropsiquiátricas, si hay también enfermedades infecciosas maternas como HIV, hepatitis B o hepatitis C, toxoplasmosis, pielonefritis, rubiola, sífilis, estreptococo del grupo B, citomegalovirus, herpes, la varicela, presentación anómala constatada tras la semana 36 de gestación, desnutrición y obesidad, y patologías como asma. Todo esto lo van a ver ustedes mejor en lo que tiene que ver con las clases de obstetricia en sí. Pero queríamos hacer como un repaso, agrupar estas definiciones para poder ir haciendo el recorrido de lo que implica las siguientes clases, que vamos a empezar observando el embarazo ahora, no solamente de los controles que le hacemos a la señora cuando llega a la consulta, a estas primeras consultas, sino tener conciencia en qué etapa fetal estamos, en qué etapa en realidad embrionaria nos encontramos, porque al principio la etapa embrionaria, después empieza la etapa fetal. Y cuando hablamos de ciertos sucesos que se van dando, no es lo mismo tener, o por ejemplo, que hoy lo mencionamos, una toxoplasmosis al inicio del embarazo, que el tenerla a la mitad o al final del embarazo. No es lo mismo tener un citomegalovirus al inicio del embarazo, a la mitad o al final, porque va a alterar de manera diferente y va a afectar de manera diferente la formación o el crecimiento fetal. ¿Ah? Entonces, es importante que en nuestra cabeza podamos ir visualizando en qué momento estamos, en qué etapa embrionaria, fetal, de desarrollo, de crecimiento nos encontramos, para poder ver de forma global lo que le está pasando a la señora en cada uno de los controles de su embarazo. Bueno, ahora sí termina entonces este breve resumen o repaso que traté de hacer, en donde quería que tuvieran presentes esos conocimientos básicos de epidemiología y de estadística, como dije al principio, para entender que estamos hablando de lo mismo y que esos datos salen de nuestro trabajo día a día, de lo que es el control del embarazo, desde la consulta prenatal hasta el alta de la señora y en el control del puerperio también. Bueno, les invito entonces a empezar a partir de nuestra próxima clase con un fascinante recorrido que espero que sea, que no se aburran, que empieza en la semana 0 o en la preconcepcional y termina con un recién nacido y su mamá en su casa y en esos controles que recién estábamos hablando. Bueno,
Nos vemos en la próxima. Vamos a tener entonces una semana de vacaciones. Y voy a mandar también como es una encuesta, no, un formulario. Vamos a armar un trabajo nuevo con respecto a lo que va a ser los temas de la próxima clase para que ustedes puedan llenar ese cuestionario y, bueno, y concurrir a la clase, conectarnos con el tema ya un poquito más digerido, leído, para podernos ir sacando dudas. Y en la siguiente clase ya nos vamos a estar dividiendo los temas para que ustedes comiencen a presentar. Bueno, gente, gracias. Y bueno, y disculpen que en esta instancia la presentación sea en esta modalidad. Espero que se haya podido escuchar todo bien y que se entienda. Estoy abierta a cualquier pregunta. Nos vemos pronto. Chao, chao.